Un día diferente, ¿verdad? Con todo con este cambio, pues. Pero igual, gracias a Dios, tuvimos un lugar. Entonces, con muchos ruidos, para los de allá fue difícil escuchar, pero bueno. Hoy es la cuarta parte del tema que estoy tratando ahorita, que se llama Descubriendo el Reino de Dios. Primero hablé acerca de la confrontación que ha habido a través de la historia. Después hablé sobre la revelación y hoy empiezo hablando de otra parte del tema, que es la batalla espiritual. Déjenme muevo un poquito esta silla. No. Ok, mejor creo. Siento que estoy gritando. Hoy empiezo con el tema la batalla espiritual. El tema del reino de Dios es un tema que encontramos en la Biblia desde el principio hasta el final. En el primer capítulo encontramos a Dios creando, a Dios dando forma, dando vida a su creación y estableciendo un orden. Encontramos a Dios soplando su aliento de vida sobre Adán y Eva y dándoles instrucciones sobre la vida en el paraíso, estableciendo límites, delegando autoridad y entregando responsabilidades. Pero muy pronto después de esta etapa creativa de Dios y su reino, la Biblia nos permite ser testigos de la primera batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. De hecho, si hacemos una pausa entre los primeros dos versículos, nos damos cuenta que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo una guerra espiritual, una guerra cósmica, la rebelión de Lucifer, etcétera, etcétera, que desató o que causó que la tercera parte de los ángeles se rebelaran también y siguieran a Lucifer. Luego ocurre por decirlo así, la siguiente parte de la creación. Dios establece un orden después de que dice en el versículo 2 que las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya en el versículo 3 empieza la etapa recreadora de Dios y el versículo comienza diciendo, y dijo Dios, y lo primero que dice Dios es que sea la luz. Dios crea la luz, establece la luz. Seguimos avanzando y en el capítulo 3 el maligno, disfrazado de serpiente, ataca, miente, engaña y logra derribar a los representantes de Dios, a los embajadores del reino de Dios. Y desde ese día hasta el día de hoy vivimos en una guerra constante, una guerra sin treguas, una guerra sin pactos ni misericordia, una guerra que solamente va a terminar el día que muramos, porque es hasta ese día que vamos a ser libres de ataques y tentaciones y a dejar de enfrentar esa batalla. Y esta es una realidad para todos los creyentes, todos, 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 absolutamente. Jesús dijo en Mateo 10, 34, 35, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y luego en Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Unos con mayor, otros con menor intensidad, pero todos enfrentamos una batalla constante contra el reino de las tinieblas.
No se trata de quién es más espiritual o quién es menos espiritual, pero más bien se trata de la preparación, la capacitación o el entrenamiento necesarios para el servicio que Dios nos llama y nos prepara para realizar. Esta preparación puede ser usada para capacitarnos y seamos compasivos y misericordiosos, pero también puede ser para que seamos firmes y disciplinados, o meticulosos y perfeccionistas, o de carácter duro e intransigentes. Sea cual sea nuestro llamado, Dios se encarga de que paso a paso seamos capacitados para poderlo completar. Muchas veces en esta capacitación son necesarios golpes duros, martillazos dolorosos, al grado que sentimos que no solamente se rompe nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, al grado que a veces simplemente sentimos que ya no podemos seguir adelante. Nos sentimos cansados, decepcionados, abatidos, deprimidos, heridos, derrotados. Pero hay que recordar que para Dios no hay imposible y que cada vez que sea necesario levantarnos, Él nos va a levantar. Cada vez nos va a volver a dirigir, a sustentar y a inspirar para seguir adelante. A Dios jamás vamos a defraudarlo, jamás lo vamos a decepcionar, jamás lo vamos a engañar. ¿Por qué? Porque Él siempre nos ha conocido, Él nos conoce de principio a fin. No hay sorpresas, no podemos sorprenderlo con ocurrencias ni con nada. Dios sabe cuántas veces hemos pecado a escondidas, incluso sabe cuántas veces más lo vamos a volver a hacer, y sin embargo, Dios nos ama, Dios nos envuelve en su amor y en su gracia. Y las veces que sean necesarias, va a volver a nosotros, va a venir a nosotros para ayudarnos a seguir adelante. ¿Acaso Dios es alcahuete con nosotros? No. No es pasalón. ¿Acaso Dios cambia de opinión? No. No somos un juego para Dios, no somos un chiste, no se divierte con nosotros, pero Él nos ama, nos conoce, y en medio de todo y a pesar de todas nuestras faltas, Él continúa siendo fiel, sosteniéndonos y ayudándonos para seguir adelante. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el maligno utiliza en la batalla cotidiana contra nosotros? Hay varias de esas cosas, voy a mencionar algunas. La primera es la tentación. ¿Sí? Es una de las cosas que el maligno utiliza para luchar contra nosotros. Tal vez es de la que percibimos con más frecuencia. El enemigo es tan astuto y tan sinvergüenza que tentó a Jesús mismo. Imaginen. Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Pero ¿se dan cuenta de dos puntos aquí importantes? El Espíritu llevó a Jesús para que fuera tentado. ¿Sí? El Espíritu lo llevó, lo impulsó y lo colocó en el lugar donde sería tentado. No es casualidad que enfrentamos las luchas que enfrentamos. ¿Sí? No es casualidad. Vuelvo a lo que decía hace un momento, todo fue perfectamente orquestado, planeado por Dios para la preparación que Él quiere hacer en nuestra vida. Ahora, es muy importante recordar y reconocer que ser tentado no es pecado, ¿cierto? Todos enfrentamos tentaciones, Jesús mismo enfrentó tentaciones, entonces ser tentado no es pecado. El pecado ocurre cuando cedemos o cuando caemos ante la tentación. La palabra tentar o tentación en este contexto significa poner a prueba de forma maliciosa.
¿Ustedes han tentado a alguien de forma maliciosa? ¿A sus hijos con un dulce a lo mejor? El maligno hace eso, nos pone a prueba de forma maliciosa. También significa de forma astuta poner a la prueba los sentimientos o juicios de alguien. De ahí un ejemplo pudieran ser preguntas capciosas en algunos casos. En otras palabras, el diablo busca utilizar cualquier forma de recurso que sea necesaria con el propósito de hacernos, de hacernos tropezar y caer. Ahora, la tentación no siempre tiene nada más que ver con pecados que producen placer. Hay tentaciones para hacer cosas diferentes también. Por ejemplo, algunos podemos ser tentados para hablar de más o para hablar de menos, o para comer de más o para comer de menos, ¿verdad? Algunos podemos recibir tentaciones para escuchar de más, o para tomar lo que no es propio, para destruir o para vivir de ociosos o para cualquier tipo de adicción. Desde algo tan inocente como usar el teléfono más de la cuenta, a algo más grave como adoptar adicciones a drogas, alcohol, pornografía o cosas así. Otros son tentados a criticar, otros a juzgar, otros a dormir, solo dormir. Puede haber diferentes tipos de tentaciones. Sea como sea, el maligno busca usar cualquier cosa para hacernos caer en tentación y en especial a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes cuando fallamos o cuando no fallamos. No por nada Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Después también en Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? A veces pensar que está uno firme nos hace bajar la guardia y cederle terreno al maligno. Otra forma en la que el maligno hace guerra en contra nuestra es por medio del engaño, la mentira y las acusaciones. Estas armas, el maligno muchas veces las utiliza de forma tan astuta que ni siquiera nos damos cuenta. Nos engaña al hacernos creer algo que no es verdad, nos miente al murmurarnos al oído y utilizando nuestros pensamientos para hacernos creer algo que Dios o la gente no han dicho, nos acusa para que creamos algo basados en nuestros actos y no en la gracia y las promesas de Dios. Una de las enfermedades mentales que de repente agarra mucho auge es eso, ¿no? Que la gente piensa, que una persona piensa que la gente dice cosas que no dice, ¿verdad? De ahí paranoia o incluso al grado de esquizofrenia para algunas personas. Apocalipsis 12, 9 y 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El nombre diablo significa calumniador o falso acusador, uno que se opone a la causa de Dios. Y la palabra o el nombre Satanás significa adversario o enemigo. Engañar significa guiar por la senda correcta. ¿Sí? En los años 70 y 80,
era muy común que la gente que de la provincia que iba a la Ciudad de México y que estando en la Ciudad de México preguntara, oye, ¿dónde está tal lugar? Se dice, yo no sé si es cierto, pero se dice que las personas de la Ciudad de México le decían, ah, sí, está para allá, cuando estaba para acá. ¿Sí? Que daban la instrucción opuesta. Insisto, yo no puedo decir que sea verdad, yo les digo la fama que corrió en aquellos años. Es lo que el maligno hace, dirigirnos o tratar de llevarnos por la senda equivocada, enviarnos a deambular o alejarnos de la verdad, llevarnos al error, hacernos caer al error, hacer que alguien se aleje del mal camino, del buen camino, perdón. Acusar significa atribuirle a una persona la responsabilidad de un delito, una falta o una acción reprobable. Saben que muchas veces el maligno nos acusa con cosas que son verdad, ¿sí? Porque esas son las más efectivas. ¿Qué debemos hacer al respecto? Romanos 8:1 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? No significa que eso es una licencia para vivir como nos da la gana y para hacer cualquier tipo de pecado. No significa que debamos tomar eso como un pretexto para ofender a Dios o hacer cosas que ofenden a Dios. Pero lo que sí significa es que precisamente porque somos hijos de Dios, cada vez que fallamos tenemos el privilegio y la bendición y la provisión de Dios, de modo que podamos volver al Señor y pedirle perdón por nuestras faltas. La primera tendencia nuestra cuando fallamos es no hablar con Dios. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque nos sentimos culpables. Y eso es lo que el diablo usa para condenarnos. ¿Por qué? Porque él gana, él nos aleja de Dios. Y necesitamos precisamente hacer lo opuesto. Si fallamos, nos arrepentimos y pedimos perdón. Juan dijo que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Qué hace además de ser fiel y justo? Nos perdona y nos limpia de la maldad. Eso no es una promesa que yo les estoy vendiendo porque es domingo de tianguis. Es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica, es una promesa. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que el diablo es mentiroso y el padre de todas las mentiras. Es calumniador. Si el diablo es el padre de toda mentira, entonces cada mentira que se dice es inspirada por él. ¿Sí? Cada vez que alguien miente es movido o inspirado por el maligno. Y cada vez que alguien repite una mentira conscientemente, está repitiendo una falsedad inspirada por el maligno. Necesitamos ser muy cuidadosos de no repetir mentiras o falsedades. La siguiente cosa que el maligno usa contra nosotros en la batalla espiritual son fortalezas, argumentos, altivez y pensamientos. Segunda de Corintios. Ok. Capítulo 10, versículos 4 y 5 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Fortalezas, argumentos, altivez, pensamientos. Las fortalezas tienen que ver con ideas establecidas o preestablecidas. Puede ser culturalmente, como la religión.
puede ser familiarmente, como la idolatría, u otras costumbres que nos heredan por medio de la familia. Las fortalezas son muros, ataduras o maldiciones que el maligno aprovecha para establecer en nosotros o alrededor de nosotros. Algún ejemplo, un ejemplo común en nuestra cultura es el alcoholismo, por ejemplo. Algunos otros vicios o maldiciones de brujería, hechicería, conjuros, entre otras cosas. Cuando se trata de argumentos, tiene que ver con ideas que en este caso se utilizan para hacer quedar mal a Dios, ¿sí? Para que nosotros creamos algo equivocado de Dios. Mucha gente no se acerca a Dios porque lo ven como un anciano, enojón, sentado en el cielo, listo para castigar a quien haga algún mal. Listo para que en cuanto alguien comete el más mínimo error, ya darle un latigazo. Ese es un concepto equivocado de Dios. Esos son argumentos que el maligno utiliza, fortalezas que el maligno utiliza para hacernos creer algo que Dios no dijo. Cuando se trata de altivez, que lo coloca junto de los argumentos, tiene que ver con un orgullo que nos impulsa a creer que no merecemos el perdón de Dios o que hemos pecado demasiado como para que Dios nos quiera perdonar. Y cuando hacemos eso, cuando una persona hace eso, lo que está haciendo realmente es jactarse o enorgullecerse de sus pecados. Cuando decimos eso, de decir que somos demasiado pecadores, estamos haciendo a Dios incapaz de perdonarnos. Estamos diciendo que el sacrificio de Jesús no es suficiente para nuestros pecados. Esa altivez tiene que ver con rechazar a Dios, con ponernos a nosotros en primer lugar, en lugar de Dios. Finalmente, en los versículos de Corintios, Pablo habla de pensamientos. Todos tenemos pensamientos, ¿sí? Algunos buenos, algunos malos, y algunos pudiera decir que pudieran llamarse hasta perversos. Todos enfrentamos cosas así. Especialmente si estamos dormidos y llega un vecino y prende su música a todo volumen en la madrugada. Cuando tuvimos un día pesado y tenemos un día pesado después. A veces nos dan ganas de actuar por nuestra cuenta. ¿Verdad? Todos batallamos con pensamientos. El apóstol Pablo dice que las armas que Dios ya nos proveyó para esa batalla nos permiten llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Es decir, no debemos de apapachar esos pensamientos, porque si no, esos pensamientos se pueden establecer en nuestra vida. Más bien debemos atarlos, literalmente atarlos y en el nombre de Jesús entregárselos al Señor. Yo sé que puede sonar un poco extraño, pero podemos decir, Señor, estoy batallando con este pensamiento. Te lo entrego. Así como tal. Dios nos conoce de todos modos, ¿cierto? ¿O vamos a tratar de esconderle a Dios las cosas? Sería tonto. Pero de decir literalmente, confesar exactamente el pensamiento que nos está molestando y entregárselo a Dios. Señor, te entrego este pensamiento en el nombre de Jesús, para que ese tipo de forma de ataque del maligno sea desarraigado de nuestra mente y de nuestro corazón de una vez por todas. El llamado y la invitación en este mensaje sigue siendo este. Parte de nuestra oración decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, no nada más aquí en la tierra, en mi vida, en mi mente, en mi casa, en mi familia. Hemos visto muchos brotes de violencia. Tal vez se dieron cuenta que en
en el estado de Guanajuato, alrededor de la ciudad de Guanajuato, en cuestión de un día hubo más de 30 muertos. Eso es lo que sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? Podemos decir, Señor, venga tu reino a nuestro país. Pedir que venga el reino de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Pedir la ayuda de Dios para resolver, para que todo eso sea reprimido, que lo que el maligno trata de hacer al destruir a la gente sea reprimido y el reino de Dios venga entre nosotros. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tus palabras son verdaderas, tus palabras son vida, Señor. Y te pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad. Puerto Vallarta se mantiene como una de las ciudades más seguras del país, Señor. Anhelamos que siga así. Tal vez egoístamente por nosotros y nuestras familias, pero también, Señor, por toda la comunidad, por toda la gente. Venga tu reino, Señor, a nuestro país. Bendice a nuestras autoridades. Permite, Señor, que la seguridad cada vez vaya en aumento y que la violencia cada vez vaya disminuyendo hasta que se erradique a sus grados más bajos. En tus manos estamos y pedimos tu bendición y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Pues tengan una buena semana. Que Dios les bendiga. Y nos vemos la próxima vez.